Ya la otra semana, gracias, la otra semana son exámenes. Entonces, en los exámenes viene el tema de la teología de la prosperidad y viene el tema del hinduismo. La semana pasada voy a tratar de hacer un resumen de la semana pasada. La semana pasada hablamos del hinduismo, que es una secta, perdón, una religión, claro, una religión politeísta, que creen en una infinidad de dioses, o sea, es indeterminado el número de dioses en los cuales creen. Principios básicos como la reencarnación son los que ellos sostienen. Ellos creen en la reencarnación. Y lo hablábamos la semana pasada que ellos sostenían que la reencarnación, usted reencarna en la persona o en el ser de acuerdo a lo que usted fue en una vida anterior, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus acciones. Pero estábamos hablando también que en este caso el hinduismo sostenía que había una especie de jerarquía en cuanto a ellos. Yo no sé si se recuerdan, vamos al material, porque sí quiero tocar este tema, permítame. Entonces, Página 63, hermano Saúl me regala para compartir, por favor. Listo. Ok, gracias. Permítame. Ok, estas son de las cosas que van a venir más o menos en el examen. Esa imagen que ve, traté de hacer una investigación de imágenes, es una especie de libro que ellos le llaman Veda, que son revelaciones o libros o su libro sagrado, que para el hinduismo pareciese que es como es la Biblia, ¿ya? Entonces, si yo le preguntase en el examen que explique un poquito sobre el libro sagrado, usted va a explicarme un poquito sobre eso, sobre un libro llamado Veda, que son revelaciones que en este caso, perdón, originalmente siguieron sus antepasados. El hinduismo, se lo voy a poner así, el hinduismo más que cualquier esencia es un tema de pensamiento, eso póngale claro. Originalmente nace así, como una forma de pensamiento. Había una observación que hacían que nosotros los occidentales nos cuesta entender un poquito el hinduismo porque nosotros somos muy materialistas. A diferencia de ellos, que ellos son muy pensantes, muy filosóficos, o sea, ellos todos se supone que lo razonan. Entonces, obviamente el hinduismo no es una religión nueva, es una religión muy antigua y parece ser que tiene aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo de antigüedad. Póngale si tiene unos 2000 años antes de Cristo, más los 2000 años después de Cristo, estamos hablando de una religión de aproximadamente 4000 años de antigüedad. Y aclaro que la religión ha sufrido muchas evoluciones, muchos cambios. Y como lo decía la semana anterior, el hinduismo que nosotros tocamos es el hinduismo general, porque el hinduismo, así como la iglesia cristiana, tiene una infinidad de diversificaciones, una infinidad de ramas, ¿ya? Entonces, al extremo que investigando un poco, que en este caso el Veda, literalmente que es el libro sagrado que ellos tienen, llegó un momento que pareciese que un grupo de hinduistas lo rechaza y luego se adjudica otro libro sagrado, que en este caso, voy a adelantar, es esto. El Upanishad, ahí está la imagen. Yo lo siento si no puedo pronunciarlo bien, pero este es otro manuscrito o libros sagrados que sufrieron ellos tuvieron revelaciones en los cuales también fundamentan sus enseñanzas. Ellos manejan un personaje principal que es solo Brahma, ahí está ¿cómo se llama? La imagen, que en este caso yo les mencionaba la semana pasada, que son una especie de líderes, sacerdotes, gente privilegiada, gente, llamémosla así, que alcanzó niveles de espiritualidad superiores a los que alcanzaban la mayoría de hinduistas, y estos personajes son los que conducen o dirigen, llamémosla así, a sus seguidores. Si lo aplicáramos a un contexto, llamémoslo así, cristiano occidental, ellos serían más o menos así como en el ámbito católico, serían como los cardenales, o sea, gente importantísima, ¿ya? Y en el ámbito de nosotros cristianos, quizás más que cualquier pastor, serían los líderes de algunas iglesias importantes en Latinoamérica. Entonces, los brahman
son personas que alcanzaron un nivel superior. Adicionalmente a eso, yo les amplificaba la semana anterior que el hinduismo habla mucho de la jerarquía en cuanto a clases sociales. Ellos hablan de las clases sociales como, por ejemplo, ahí lo aparece en la página 64, el brahman, que es un sacerdote, que es el personaje allí de la manita así. Luego están, en este caso, el catrucha o guerreros, que son los guerreros, que llamamos así, que son los que, a utilizar este término, son los que hacen la figura del trabajo. Luego están los campesinos y al final quedan los esclavos. Es bien curioso porque ellos sí se mueven mucho por las jerarquías sociales. Curiosamente, en la India, que es uno de los países que más prevalece el hinduismo, es uno de los países donde más se puede remarcar o demarcar, perdón, el tema de la diferencia entre las clases sociales. La India es el país que contiene los hombres más ricos, en este caso de Oriente, pero también contiene una pobreza extrema, una miseria extrema, ¿ya? Entonces, y yo le mencionaba, en este caso, es el hecho de que usted va a encontrar muchos hindús con mucha plata, muy rico, muy importante y todo lo demás, pero también va a encontrar muchos hindús y muchísimos, digo muchísimos, muchísimos hindús con muchas necesidades. ¿Por qué? La semana pasada discutíamos ese punto. Entonces ellos no ayudan a su prójimo. Es que pareciese que la forma de pensamiento que ellos tienen es que si usted está en esa condición, ellos no pueden interferir. ¿Por qué no pueden interferir? Porque si no estarían interfiriendo para que en su próxima vida que usted reencarne, entonces ellos en vez de ser de ayuda van a terminar siendo estorbo. Quiero que vayamos a esta parte que creo que no desarrollamos la semana pasada. Y es lo que les decía. Insisto, el hinduismo ha sufrido más de una evolución o más de un cambio. Y en algún momento determinado, obviamente, ¿cómo se llama? El Veda, que es el libro sagrado que ellos originalmente tenían, llamémoslo así, recibieron, pareciese que recibieron un nuevo manuscrito, nueva revelación en cuanto a este libro, y este libro habla sobre lo siguiente, me permito decir, en los escritos del Upanishad, que fueron escritos en el año 800 a 300 antes de Cristo. No olvide que el hinduismo tiene aproximadamente 2000 años antes de Cristo de antigüedad. Entonces, este libro es un libro más contemporáneo, utilizar ese término, aunque todavía sigue siendo antiguo. Dieron otro camino al hombre para alcanzar la salvación. En este caso, este libro enseñaba que para alcanzar la salvación era más allá de ser un brahman, que entiéndase ser un sacerdote, que en este caso el hombre, usted y yo vemos lo material, ellos ven más que lo material. Y ellos sostenían que la reencarnación conduce a nirvana, lo estuvimos hablando la semana pasada, y que en este caso la reencarnación sana el alma, luego así, adicionalmente el constante, hay una curiosidad en este tema, pareciese que el tema de la reencarnación no es para siempre. Hay un límite, no le puedo decir un número exacto en cuanto a las reencarnaciones, pero pareciese que ellos sostienen que hay un límite de reencarnaciones. Insisto, no es que de repente usted va a reencarnar 10, 20, 30 veces, pero pareciese que cuando el hombre no es capaz de equilibrar su mente y su espíritu, entonces el hombre ya no puede seguir reencarnando. Vuelvo, repito, para ellos la reencarnación es un fundamento básico y eso no lo olvide. Un fundamento básico para el hinduismo es el tema de la reencarnación. ¿Y por qué reencarna? Porque la idea de reencarnar es nacer en un ser. No hablo de una persona, hablo de un ser. Que eso puede ser un animal, puede ser aún una planta o puede ser otra persona, claro, ¿ya? Y cuando usted nace en ese ser, la idea es alcanzar un nivel de espiritualidad, de equilibrio, llámame así, un nivel de cercanía en este caso, con las enseñanzas que le van a permitir reencarnar y al extremo que un día va a terminar reencarnando en lo que ellos le llaman el Brahman, que es el sacerdote. Curiosamente, ¿cómo se llama? No todos pueden reencarnar en el Brahman. Entonces, por eso es que viene una enseñanza más. Y lo menciona en este caso en la página 66 y me permito leerlo. Los brahmanes pensaban que el alma podía ser liberada y luego ir al nirvana. Y solamente cuando alcanzaran ese nivel de Brahman, no olvide que el nivel Brahman es el nivel de sacerdote. Y un sacerdote se supone que tiene un nivel de espiritualidad superior a cualquier creyente del hinduismo. Entonces yo puede ser que les pregunte en el examen que me explique qué es un Brahman,
dentro de la creencia hinduista. Entonces usted me va a establecer que es un sacerdote que tiene un nivel de espiritualidad y como decían ellos, que los sacerdotes han alcanzado el nivel de espiritualidad tan grande que ellos ya pueden ir al nirvana, que se le conoce como el paraíso, la salvación, lo que ellos tanto anhelan, porque su nivel de espiritualidad, de conciencia, es superior a los demás. Entonces, el objetivo principal de los hinduistas es un día reencarnar en eso, en un brahman, que entiéndase, un sacerdote. Adicionalmente a eso, evidentemente, no todos pueden reencarnar en un brahman y dice, en efecto, las masas de la India son pobres y demasiado analfabetas para leer el Upanishad y por lo cual están condenados a un círculo vicioso de muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. Entonces, le voy a preguntar, tenemos un libro revelado por, en este caso, las deidades, que en este caso el primero es el Veda y el segundo es, en este caso, el Upanishad. Los nombres me cuesta pronunciar, pero si tenemos una sociedad pobre, una sociedad con muchas necesidades, a la cual literalmente está fuera del rango de educación, entonces literalmente no puede tener acceso a poder leer estos libros. Y si no tiene acceso a eso, tampoco tiene acceso al conocimiento. Si no tiene acceso al conocimiento, tampoco tiene acceso a la meditación y no va a tener claro cuáles son los pasos o los vestigios a seguir. Entonces dice, mire, si nos enfrentamos a eso, entonces nos estamos enfrentando a condenar a una sociedad hindú a la reencarnación, muerte, y nunca van a pasar de ser literalmente eso, seres inferiores. No olvide que ellos hablan de la jerarquía mucho. Entonces tiene un poquito de lógica decir, mire, no todos van a ser brahman siempre. ¿Por qué? Porque para ser brahman tiene que encontrar un nivel de espiritualidad superior, tiene que encontrar un nivel de conocimiento, un nivel de meditación. Insisto, para usted y para mí en una sociedad occidental, eso de meditar no mucho cuadra, no mucho cuadra. Somos de una forma diferente. Pero para los orientales el tema de la meditación es demasiado profundo. Entonces, si tenemos una sociedad analfabeta, el cual no tiene acceso al conocimiento, estamos condenando a esa sociedad que reencarne en seres inferiores y jamás va a alcanzar este nivel. Ahora bien, hay un personaje muy curioso. En este caso, este personaje, 500 años después de Cristo, nace, que se le conoce como Gautama Buda, que tradicionalmente conocido como el famoso Buda, el personaje que de repente a más de algunos lo ha visto en algunos negocios donde usted entra y dicen, a mí no me crea que usted le toca el estómago, la panza o la parte ahí de estómago y parece que da buena suerte. Ya, yo no sé, insisto, hay lugares donde usted entra y tiene una imagen de ese personaje sentadito y usted lo toca y le da suerte. Ahora bien, este personaje comenzó a definir un término diferente o un camino diferente a la salvación. Y este personaje, en este caso, estableció una nueva forma de hinduismo. Dice que esta nueva forma de hinduismo comenzó a predicar, en este caso, esta forma de hinduismo, donde sostenía que en este caso podíamos hacer otro camino para que las personas fueran salvas. Y dice, este hombre estableció algo llamado hinduismo popular, el cual ganó gran aceptación del pueblo. Era una literatura que apareció con poemas tremendos, en el caso, las canciones a los dioses, y describe un modo de salvación mediante una adoración. Y en algún momento es lo que alguna vez hablábamos, adoración a los dioses. Y Krishna es uno de los dioses principales, ahí está el más. Entonces, no olvides que originalmente el hinduismo decía, para ser salvo, no te lo olvidemos, creemos en la reencarnación, pero usted tiene que alcanzar un conocimiento, un nivel de espiritualidad, un nivel de conciencia diferente. Pero obviamente este personaje dice, miren, no todo el mundo lo va a alcanzar, entonces cambiemos las reglas del juego y hoy para ser salvo vamos a tener que hablar algo llamado adoración. Y es donde aparece el personaje principal, que en este caso es una deidad, Krishna. Adicionalmente a eso, mire, lo hablamos la semana pasada o la anterior, ¿verdad? Hay una infinidad de dioses. Mi hermana Delmi, si no me equivoco, nos compartía que ella ya tenía una persona que conocían, que en este caso tenía un cuarto especial, donde determinada tenía una infinidad de deidades, de dioses, ¿ya? Entonces, con el tema del hinduismo, literalmente, ¿cómo se llama?
hablar de dioses no acabamos. Entonces, yo he tratado de mencionar algunos dioses que pareciese que son los dioses principales de ellos, ¿ya? Entonces, Krishna es uno de los dioses principales de ellos y adicionalmente a eso, hay otro dios principal que se llama Vishnu. Krishna parece que la adoración constante a Krishna permite en este caso que obviamente puedan alcanzar la salvación o, pero no la salvación que usted y yo conocemos, aclaro, sino en este caso lo que pueden alcanzar ellos es el nirvana, o sea, el paraíso. Adicionalmente, hay otro dios que se llama Vishnu, lo menciono como un dios principal, que se cree que alrededor de 330.000 a 200 millones de personas adoran este dios. Este dios es que en este caso es un hombre, se ha manifestado como 10 veces ser un hombre, ser un dios. No olviden que para ellos los dioses reencarnan. Entonces, por ejemplo, este hombre, este dios Vishnu, se reencarna durante un periodo de 10 ocasiones en diferentes hombres. Entonces, ellos adoran a hombres, sí los adoran a hombres. De repente, usted habrá visto más de alguna vez en algún documental que una niña o un niño, un bebé nace con alguna deformación física y entonces ellos consideran que son dioses. Entonces van, los veneran, los reconocen, los idolatran, todo lo que usted quiera, porque son dioses. Entonces ellos sostienen que esos niños son la reencarnación de uno de los tantos dioses que ellos ven. Entonces Vishnu, insiste, es uno de los dioses que tiene historias eróticas y pareciese que este personaje ha reencarnado aproximadamente unas 10 ocasiones. Pastor, Hola. con el anterior, sí, sí, con el primero que tiene en la lista, el Krishna, yo conocí en la iglesia donde yo me crié, yo conocí la historia de un hermano de la iglesia que perteneció a esa Miento. no era la religión, a la secta de ellos. Ellos se llamaban los Hare Krishna. Pero esa secta, él me contaba, una vez estando hablando con él, ya me contó cómo era todo el relajo en que se metía. Es una secta que solo es para hombres, para comenzar. No pueden entrar en esa del Krishna, no pueden entrar mujeres. Solo es para hombres. Para entrar se tienen que rapar la cabeza y utilizan nada más la camándula, la que estábamos hablando de la de Shaka de Virgo, la broma esa, pero Ajá, si es esa correcto. camándula, en realidad la que usan tiene un nombre y cada piedrita significa una cosa diferente. Aparte de eso, utilizan también el traje de los monjes, el traje que usan los monjes con no sé qué otras cosas especiales. Y aparte ellos, el traje que usan, a la diferencia de los monjes, utilizan uno que tiene gorrito. Entonces, cada vez que ellos van a cantar las alabanzas o las canciones para el dios Krishna, ellos se tienen que tapar la cabeza para poder hacerlo. Y corríjame, no sé si en algún momento lo mencionan, porque es lo que yo he entendido en la investigación. La veneración a Krishna es lo más importante por sobre todas las cosas, la Sí. adoración. Y por eso es que es por eso que en la India, pues la mayoría de las mujeres siempre las tienen tomadas como nada, pues como un cero a la izquierda, porque la mayoría de los dioses que ellos tienen están diseñados solo para hombres, o sea, adorar a esos dioses solo pueden pertenecer a hombres, son pocos los dioses, bueno, del millón que hay, va, son pocos los dioses que son permitidos para las mujeres, y este que es uno de los principales, solo es para hombres nada más. Y es lo que le mencionaba, llamémoslo así, el personaje que le mencionaba, Buda, llamémoslo así, se lo resumimos así porque el nombre correcto es Gautama Buda, es el nombre correcto. Buda estableció que ya la salvación podía hacerlo de otra forma, ¿ya? No olvide que la salvación original era por medio de la meditación, por medio de la reflexión, la reencarnación en seres superiores con la finalidad de reencarnar un brahman, que es un sacerdote, pero Buda establece otro tipo de método para la salvación. Y en el caso que mencionábamos, el Krishna, uno de los dioses principales, y hablaba sobre eso, la adoración, o sea, la veneración de ese Dios, ¿ya? Y interesante lo que dice mi hermano, ¿ya? O sea, ellos tienen un ritual hasta para adorar, ¿ya? Tapándose su cabeza con, como señal, me imagino, de reverencia para con el Dios. Y luego lo que le decía el Vishnu, que es un Dios que también lo adora. Entonces, por eso ahí puede concluir usted que es una religión, en lo personal, es una opinión personal, no definida, no controlada, ¿ya? Es una religión en la cual de repente son demasiado politeístas, demasiado idólatras, que cualquier cosa pueden venerar. Sigo, y lo que les mencionaba, creo que lo hablábamos la vez pasada, ¿ya?
Otro personaje que es un dios importante para ellos es Shiva, que en este caso enseña, el hinduismo del pueblo enseña que la salvación puede obtenerse mediante uno de estos tres métodos. Mediante las obras, siguiendo un drama o un deber. Le voy a contar una historia, no sé si sea cierta. ¿Ya? Mahatma Gandhi era un hinduista, ya creo que todos lo han escuchado. Entonces Mahatma Gandhi una vez se le preguntó, ponga atención a esto, ¿cómo puedo hacer para alcanzar ese nivel de salvación? O sea, y entiéndase, no olvide que la salvación para ellos es muy diferente a la que nosotros más o menos creemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, este personaje que le pregunta a Mahatma Gandhi sobre ese tema llamado salvación, había asesinado, en este caso, a un personaje. Y él quería ser, pareciese que, perdonado y ser salvo. Y Mahatma Gandhi le dice que tomara o adoptara al hijo de este personaje, que él mismo había asesinado, que lo criara y lo cuidara como su hijo. Y solo con esa buena obra, él iba a poder cubrir, en este caso, utilizaré el término que usamos nosotros, su pecado, pero en el caso de ellos, obviamente no manejan el concepto pecado, ¿ya? Entonces, por eso decía, para el hinduismo del pueblo, que es el hinduismo moderno, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Mediante obras, siendo un dharma o un deber. Entonces, no es cualquier obra que se hace. Entonces, por eso es que le pongo el ejemplo, ¿ya? Yo asesino a alguien, entonces yo necesito una forma de ser salvo. Entonces, yo voy a criar al hijo de esa persona, lo voy a enseñar y lo voy a educar como mi hijo. Y entonces, con esa acción, yo estoy alcanzando el tema llamado redención. Lo otro era vivir mediante el conocimiento o enseñanza de Upanishad, que es lo que le mencionaba. Uno de los fundamentos para alcanzar la salvación es el conocimiento, el nivel de espiritualidad, el nivel de, llama así, el nivel de conciencia que el ser humano puede alcanzar a través de la lectura, la meditación de este tipo de literatura. Y el último era mediante la devoción, mediante la adoración, mediante la rendición ante un dios como Vishnu o Shiva, y ahí se me escapó agregarle también un dios como Krishna. Dioses importantes. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Y esta serie seguramente es pregunta de examen. Anótela. ¿Cómo el hinduismo del pueblo establece que puedan ser salvos? Solo son tres formas. Número uno, mediante una obra, mediante obras o deberes determinados. No cualquier obra como de repente voy a darle de comer al prójimo, no, una obra ya determinada. Mediante el conocimiento de, en este caso, el Upanishad y también lo que le decía allá, el Veda, el primer libro que ellos originalmente tuvieron, que era como la Biblia para ellos. Y lo último era mediante la adoración a un Dios, que puede ser, es un Dios importante, pues no cualquier Dios, ¿ya? Entonces, por eso a ellos, y ese, insisto, es pregunta de examen, ¿ya? Y esa está en la página 68, ahí subrayela si quiere, ¿ya? Ese es uno de los métodos. Yo le pregunto, ¿en el cristianismo para ser salvo? Usted creo que todos contestaríamos que la Biblia enseña que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, ¿ya? Y ahí está, o sea, usted y yo no necesitamos ningún Dios adicional, no necesitamos nada más que Jesús, más Jesús es igual a salvación. Ahora, en el caso de Dios dice, mire, haga obras, adquiera conocimiento, cualquiera de esos tres caminos, adquiera conocimiento o dedique una vida de adoración y devoción a uno de los dioses. Eso cualquiera lo va a alcanzar a la salvación. Ahora, página 68 siempre. Y mencionamos que esta es la razón principal por la cual el cristianismo no causa impacto en el pueblo hindú. Desde luego la gente ha aceptado a Cristo, pero muchos se rehusan al evangelio porque parece que el evangelio, en este caso, es parte de una cultura extraña occidental. Aceptan a Cristo, sí, porque ellos creen, perdónenme la expresión, creen en cualquier Dios. Y de repente ellos ven a Cristo como una de sus deidades, ¿ya? Y luego vamos a ver más adelante que ellos tienen un Dios que también es el Cristo. No sé cómo explicarle. Ellos dicen, ¿usted tiene Cristo? Sí, nosotros tenemos el Cristo occidental. Entiende el Cristo de la Biblia, el Cristo de los hebreos. Pero ellos dicen, nosotros también tenemos un Cristo. Y más abajo vemos
he ahí ese personaje. En este caso, el cristianismo en algún momento se acerca al hinduismo, pero tristemente no lo utiliza este término, no lo influencia tanto para cambiarlo, sino que lo influencia para crear otras deidades. Pónganse atención en esta parte. En vez de cambiar el hinduismo y que la gente reaccione, el hinduismo crea otras deidades y menciona lo siguiente. Este personaje se llama el Vedanta, que según ellos es el Dios creador. ¿Ya? Es un Brahman, entiéndase, un sacerdote superior a los demás. Es Cristo, es Buda, es Krishna y muchos otros dioses encarnados se encarnan en él. Se lo voy a poner muy sencillo. Ese personaje que ve en la lámina izquierda, perdón, en la pantalla, en su lado izquierdo, es el Dios. Ese Dios ya reencarnó y ha reencarnado en Cristo, ha reencarnado en Buda, ha reencarnado en Krishna y ha reencarnado en muchos dioses importantes. Entonces, si usted le llega a hablar a él, al hindú, sobre Cristo, ¿sabe qué le va a decir? Sí, yo creo. Ese Cristo ya reencarnó y el personaje se llama eso, Vedanta, así se llama el personaje, ¿ya? Y dice que, en este caso, los seguidores de Vedanta creen que la reencarnación más reciente de este Brahman, entiéndase, un nivel superior, que es el Cristo que ellos mencionan, se dio por medio de un personaje llamado Sri Ramakrishna, que en este caso vivió en un lugar llamado Bengala a finales del siglo XIX, que es el personaje de la imagen de la derecha. Vuelvo, repito, hay un dios que se llama Vedanta. Ese dios ellos sostienen que es un dios creador. Ese dios creador alcanzó el nivel de Brahman, que es el nivel superior. El Brahman es el nivel superior que ellos manejan. Entonces, ese dios se reencarnó en Buda, en Krishna, y se lo topan así con esa palabra, en Cristo. Entonces, ellos creen que el Cristo que nace allá en Belén de Judea, para los hebreos, no es para ellos nada fuera de los lugar, sino es este personaje llamado Vedanta. Y como este personaje ha reencarnado constantemente en diferentes generaciones, la última vez que reencarnó, según ellos, fue en el siglo XIX, en este caso en un lugar llamado Bengala, que en este caso él lo que hacía es practicar disciplinas espirituales, tanto hinduismo, cristianismo, islamismo, y Dios le dio la visión para que él pudiese practicar todas esas religiones. Entonces, se lo voy a poner así como lo leí en un documento que decía que el personaje usted lo ve al lado derecho y lo ve así como, no sé si utilizar el término sin ánimo de ser despectivo, un personaje insignificante, un personaje, llamar así, sencillo, un personaje que parece cualquier cosa menos un personaje brillante, inteligente. Pero la gente que tuvo acceso a ese personaje sostenía una cosa, que tenía un coeficiente intelectual sorprendente. O sea, era un personaje brillante, que manejaba las creencias o las filosofías de las creencias o los principios básicos de la creencia, tanto del hinduismo, del cristianismo, del islamismo y otras religiones. Entonces, por eso es que sostenían que su Dios creador había reencarnado en él. Entonces, al final, obviamente, este personaje llamado Vedanta reencarnó en todas las religiones. Voy a atreverme a decir algo. Así como reencarnó en Cristo, también reencarnó en este caso en el tema del Islam. Se me escapa el personaje ahorita en el líder del Islam, en Mahoma. ¿Ya? Es un atrevimiento, pero el hinduista cree que este personaje reencarnó en Mahoma también, ¿ya? Entonces creen que, ellos parece que creen que ellos son el centro de todo y el universo gira alrededor de ellos. Entonces de repente le dice, pero es que yo tengo a Cristo, sí, yo te creo a Cristo, pero mi Dios Vedanta, como yo creo en la reencarnación, reencarno en Cristo. Ah, pero yo creo ¿cómo se llama? Yo soy musulmán y creo en este personaje, se me acaba de escapar, lo acabo de mencionar, en Mahoma. Y ellos te dicen, sí, pero mi Dios
reencarnó en Mahoma. Entonces, pareciese que su líder, su Dios, al cual ellos lo veneran, ha reencarnado en todos los líderes de las diferentes religiones. Por eso es que ellos dicen, mire, tenemos un Dios que es superior y obviamente tiene una infinidad de seguidores. Hay un documento que dice, el gran líder indio Mohan Gandhi, que es Mahatma Gandhi, como usted le quiera llamar, hizo la siguiente afirmación. Rebasaría el límite de mi inteligencia que Jesús ha sido el único hijo encarnado de Dios y que solo Él se crea que tenga la vida eterna. Si Dios pudiese tener hijos, todos nosotros seríamos hombres, seríamos dioses y podríamos ser el mismo o no sus hijos. Y si Jesús fue Dios, entonces todos serían Dios. Se lo voy a traducir de otras palabras. Mahatma Gandhi decía lo siguiente, señores, mi inteligencia no me logra entender el hecho de creer que Dios solamente se reencarnó en Jesús. ¿Y qué privilegio tiene Jesús que no podamos tener los demás seres humanos en la tierra, que Dios no se pueda reencarnar o los dioses no se puedan reencarnar en nosotros? O sea, son palabras que parecen que son fuertes, palabras salidas de contexto, pero no olviden que la enseñanza principal de ellos, y yo se las preguntaré, es la reencarnación. Entonces, Mahatma Gandhi, que insisto, es uno de los principales líderes hindú, sostiene eso, ¿ya? Que ofende a su inteligencia que nosotros digamos que Dios se reencarnó en este caso en Jesucristo. Y él dice, y entonces solo Jesucristo puede ser la reencarnación de un Dios. ¿Y los demás dónde están? Entonces, para usted, dígame, hermano. Y ellos creen en la parte de que, o sea, que Jesús nació de un embarazo a través de una virgen. No, Ah, porque eso que está mencionando ahorita es como que ellos lo ven como que Jesús se dio por concepción humana, pues tradicional, más no es que como el nacimiento virginal que él tuvo, pues. el tema virginal del nacimiento virginal, de nació una virgen, para nosotros es un tema más al detalle, no sé cómo llamarlo, o sea, más al detalle, se estudia más y nosotros lo creemos. Pero no olviden que las enseñanzas de ellos son casi superficiales. O sea, usted le da una pregunta, él le da una respuesta, ellos le dan una respuesta superficial. Entonces, este personaje dice, mire, no iba a entrar en polémica en temas de redención, en temas de lo que llamamos unión hipostática. No, no iba a entrar en temas de nada. Simplemente le decía, ¿cómo es posible que Dios se reencarnó en un hombre llamado Cristo? Entonces los dioses se pueden reencarnar en los hombres. Entonces los dioses, si se reencarnan en los hombres, seríamos nosotros dioses también. Y comienza una polémica ya, porque al final, más que darle una solución al problema, le terminan dando otro problema al problema que ya habían originado. Porque al final pareciese que las respuestas son superficiales. Usted me dice, mire, ¿y cómo explicamos el tema de María? No les interesa explicar el tema de la Virgen María. Sí, Mire, porque ahí ¿cómo estaría la explicamos? zapada para ellos directamente, pues porque, o sea, no es que reencarnó, pongámosle que lo viéramos como ellos lo ven. Está hablando que no fue un hombre, o sea, Jesús no, siendo humanamente, no fue un hombre concebido por genes humanos, ¿ya? O sea, sí nació a través de todo el crecimiento y el desarrollo de la mujer. Viéndolo desde ese punto de vista y basado en lo que ellos dicen, este sería un hombre fuera de lo normal porque se ha concebido fuera de lo normal. Por eso es que tendría la opción de poder ser el único Dios, basado en lo que ellos hablan, ¿verdad? Entonces, no, yo pienso que no se meten tanto al tema porque saben que si se meten, tienen la opción de decir que por esa razón, por razones específicas, él pudo ser la única persona en el mundo que pudo haber sido reencarnación de Dios, basada en sus teorías. Les hago una pregunta. Para ustedes, ¿quién es el Dios creador? Con nombre y apellido, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, según la Biblia. Dios Padre, ¿Hola? Dios Padre. No, pero démelo con nombre, con nombre. Jehová. Suhei Bahei, Suhei No, Bahei. no, no, no. La Biblia no enseña eso, lo siento, la Biblia no enseña eso. ¿Cómo dice la Biblia que a Moisés le preguntaron quién me Yo manda? soy, El yo soy. El Yo yo soy. soy, el así lo yo dejamos. soy. Ajá. Ese es el Dios creador para usted y para mí. Luego la Biblia le da una infinidad de secciones del Suhei, Todopoderoso y Suhei todo lo que usted Bahei es quiera. el nombre.
Él se presentó como el yo soy. Vale. Pero para los, ya lo tenemos claro. Pero para los hindúes, este personaje llamado Vedanta es el Dios creador, es el yo soy. No sé si me voy a explicar en aparte. O sea, para usted, el todopoderoso, el Shaddai, los conceptos que da la Biblia, es el Dios creador. Pero para los hindúes, el Dios creador es Vedanta. ¿Ya? Que en este caso es un Brahman, entiéndase, alcanzó un nivel superior a todos los superiores y se convirtió en un Dios creador. Y ese Dios creador le pasa lo que pasó en el tema Cristo. Ellos sostienen, miren, el yo soy se reencarnó, porque utilizan ese término, reencarnó en un personaje llamado Cristo. Eso es lo que creemos nosotros y lo hablamos desde el punto de vista de la reencarnación. Usted, yo no es reencarnación, eso lo tengo claro. Pero ellos dicen, el Dios creador, Vedanta, que es el Dios creador, se reencarnó, en este caso, en Cristo. Por eso es que ellos sostienen que Cristo es la reencarnación, no del yo soy, sino la reencarnación de Vedanta, el Dios creador de ellos. No sé si me doy a explicar o los he tendido a confundir. Pastor, pero también ahí se da también el punto de que como ellos tienen muchos dioses, por eso es como, por eso lo manifestaba este Magamagandi, ¿cómo se llama ese señor? Pero voy a hacer una aclaración. Por eso lo dice. El problema fue, y eso lo dejé minutos atrás, que esta enseñanza no existía. Esta enseñanza es una enseñanza medio moderna. No olvide que el hinduismo tiene 2000 años perdón, 4000 años de antigüedad y se ha venido reformando. Y esta enseñanza de un Dios creador nace porque el cristianismo no pudo influir de la manera correcta. Venimos y el cristianismo le presenta, esta enseñanza nace después de Cristo, claro, no nació antes de Cristo, nació después de Cristo. Este Dios Vedanta nace después de Cristo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no supo influir de la manera correcta. Entonces, ellos, el cristianismo, lo agarraron como una forma de crear un nuevo Dios, como una forma de darle explicación a eso. Entonces, decía, mire, comenzamos a ver todos los dioses y nos hace falta un Dios creador, señores. Un Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, ese Dios creador es Vedanta. Y de repente, entonces, por eso es que sostienen esa idea. Y Vedanta se reencarnó porque ellos tienen el tema de la enseñanza cristiana. Superficial, pero la tienen. ¿Se reencarnó en quién? En Cristo. Pero también se reencarnó en Buda. Se reencarnó en Mahoma y se reencarnó en todos los líderes de las religiones. Pastor, Entonces, es una explicación superficial, pero es la que ellos dan. Pastor, esto es como ellos se agarraron de todo, como había ya tantas religiones y eso, que vamos a inventar un nuevo Dios, un Dios de todo, el que abarque todo, para, como los he hecho en la licuadora, todos para hacer uno solo, para hacer un nuevo Dios. Y esto Tenía le que pasa dar una explicación. Es como el famoso Dios que aparece al Dios no conocido, el de los al Dios griegos. no conocido, Pablo al que le llegó. parece a Pablo. Ese Dios no cuando conocido. cuando él va a predicar, que les dice, yo les voy a predicar de del Dios desconocido. Entonces ellos también, por eso, porque tenían un Dios para, por si acaso. Entonces ya salió el Dios por si Pero acaso. claro, este Dios fue creado por ellos, Después obviamente. O sea, una divinidad nueva después de comparada Buda. con todos los demás dioses. Pero fue a raíz del fracaso del cristianismo de exponer o de poder cambiar las creencias, que el cristianismo, siendo real, fracasó en el mundo hindú. Fracasó, fue un fracaso total. Sí hay vestigios de cristianismo, pero no el cristianismo que usted y yo manejamos. Es un cristianismo muy complejo y muy diferente al que usted y yo manejamos. Yo leí un poquito, decía que hay gente que son cristianas, pero siguen teniendo en sus altares, en las casas, una infinidad de dioses. Pero se denominan cristianas. Son como Que los de son Israel seguidoras de entonces. Cristo. ¿Hola? Son como los de Israel entonces. Como ¿Cómo los lo de, quiero? los de Israel, que se acuerda que tenían un montón de dioses que iban a adorar y a dar. Prácticamente lo mismo están haciendo ellos. Entonces, pero ellos es por la forma en que ellos son. No olviden que ellos son politeístas, su educación es limitada, insisto, hay gente muy brillante, o sea, hay de todos los tipos, pero es que en la India hay documentales donde establece que ven las dos caras de la moneda, la pobreza extrema y la riqueza extrema. Entonces, pero evidentemente los dioses se enfrascan en la pobreza extrema.
Pastor, pero ahí se puede ver cómo sus bases van, cómo diría yo, sería cambiando, ajustándose cada vez a la necesidad. A la necesidad, eso sí tiene No razón. es como nosotros la palabra del Señor, nosotros la Biblia esa es y esa es. Cambia, no cambia, así pasen 1000 y 10.000 años. Pero aquí no, aquí nos acostamos a hacer. Ahora, pero ya tenemos un Cristo reencarnado, según que es que ellos. Pero tenemos que darle respuesta a algo que no es un Cristo reencarnado, sino algo llamado, y lo que hablábamos ya, que Mahatma Gandhi le dio respuesta a un Cristo reencarnado, pero en este caso hubo un problema. ¿Y cuál es el problema? Dice, Gandhi, como otros hindúes, no pudo aceptar la respuesta cristiana al problema llamado pecado. Sin embargo, sintió un profundo anhelo de auténtica salvación del pecado y escribe lo siguiente. Para mí es una continua tortura el estar todavía tan lejano de él. ¿Entiéndase? No de Jesús, no de Dios, sino de lo que él conoce como su Dios creador ya. Él, quien como bien conozco, controla todos los latidos de mi corazón. Yo soy su hijo y sé que son todos, que son las perversas pasiones las que me alejan de él y no puedo separarme de ellas. Ok, ellos pueden tener todos los dioses, pero ¿y tu pecado? Entramos a esa polémica. Pueden tener todos los dioses, pero ¿y tu pecado? Porque la pregunta es, ¿cuál de esos dioses te va a redimir de tu pecado? No olvide la pregunta examen arriba. Camino a la salvación. Conocimiento del Uprashnayim, las buenas obras y la adoración. Ok. Pero ¿y tu pecado? Y esa necesidad que se tiene en el corazón cuando te equivocas, a eso no le pueden dar respuesta, porque no hay ningún Dios que hable sobre la redención de los pecados, sobre el perdón, porque ellos no conciben ese tema. Hay un grado de culpa en su interior por naturaleza. Yo siempre he dicho que los seres humanos, independientemente de dónde estemos o lo que practiquemos, nacemos con un defecto de fábrica, entiéndase, un vacío en el corazón que solo Dios lo puede llenar. Y en el fondo nosotros también, y los hindúes también, porque al final del día estoy seguro que ellos pudieran haber adorado a todos los dioses que quisieron, pero el vacío siempre sigue ahí. Y aquí va el tema polémico. Jesucristo. Jesucristo es un tema polémico. El hinduismo y el cristianismo no están de acuerdo. El hindú cree que Dios se encarnó en forma humana una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Qué Dios se encarnó? Para ellos el Dios creador, que sería para nosotros el yo soy, pero para ellos no es el yo soy, no olviden. Es un personaje que alcanzó un nivel superior de Brahman, que se llama Venata, algo así, ya se me escapó el nombre. Pero ellos sostienen, o perdón, la Biblia enseña que Dios se encarnó una sola vez en la historia. Él vino y no precisamente en el nombre, sino para perdonar los pecados del hombre. Ahí está el pasaje, ¿ya? Ellos pareciesen que ellos hablan mucho de conocimiento, pero se les olvidó un tema llamado perdón. Entonces ahí es donde ellos parece que encuentran una pared de la cual no pueden cruzar. Al revés de los salvadores hindúes, Cristo da la prueba de sus pretensiones. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, él refirió el testimonio de Juan el Bautista, cuando menciona que el que conoce a él, conoce al Padre y conoce en este caso quién le envió. Otro tema en el que los hindúes tropiezan es el tema llamado resurrección. ¿Por qué? Porque para esto los hindúes no olviden que ellos no creen en la resurrección. Ellos creen en la reencarnación. ¿Y cuál es la diferencia entre la resurrección y la reencarnación? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿La diferencia entre qué? La diferencia entre la reencarnación y la resurrección. La, reenca- la reencarnación es que muere y vuelve a nacer, o sea, se está reencarnando. Y la resurrección es que muere una vez y resucita del mismo cuerpo, Y, en teoría, ¿no? Ya no vuelve a morir. correcto. Ah, gracias. Ahora, ¿es el punto ahí? ¿Cómo le damos respuesta? Porque ellos nos sustituyeron a Cristo. Y ellos, pero no me han dado respuesta a ellos ni de pecado ni de la resurrección, porque ellos dicen, nosotros creemos en la reencarnación, pero nosotros no creemos en la resurrección. Entonces, muero, vuelvo a nacer, nazco en no sé, en un animal, en un ser inferior o un ser superior. Pero para nosotros, morimos y en el caso de Jesucristo resucitó al tercer día.
Y usted y yo creemos que vamos a, dice la Biblia, que los muertos en Cristo serán levantados primero y los que estemos con vida seremos levantados juntamente con Él. Entonces nosotros creemos, también creemos en una resurrección, un cuerpo glorificado, pero no creemos en una reencarnación. He oído cristianos que dicen, yo quizás en mi otra vida era, y comienza a decir lo que era. Hay cristianos que creen en la reencarnación. Lo siento, hay cristianos que creen en la reencarnación. Yo una vez oí un pastor que decía que él creyó que en otro, y perdón, lo estoy diciendo desde el púlpito, le dijo, que él decía que en su otra vida había sido chucho, perdónenme la expresión ya. Entonces, no, o sea, lo siento, ya. Usted no puede atreverse a decir, y yo creo que en mi otra vida fui esto. Entonces, usted está literalmente destrozando un principio bíblico llamado resurrección. Entonces, usted está adjudicando que los seres humanos podemos reencarnar. ¿Ya? Y al final no sé ni por qué decía que él creía que era chucho. La verdad que no, esa parte no se le entendí. Lo siento, no se le entendí. Quizás me moría de la risa cuando lo digo, pero no se le entendí. La religión de Vedanta afirma lo siguiente: no rechazamos a nadie. Monistas, politeístas, agnósticos, ateos, la única condición de hacer un discípulo es modelar un carácter de seguimiento, que sean abiertos e intensos. No insistimos en códigos particulares de moral. Cada quien es bienvenido en su propia peculiaridad, pero no tienen derecho a criticar la conducta de otro. ¿Sabe qué dice el personaje? Venga, usted es bienvenido. Haga lo que quiera, como lo quiera, cuando lo quiera, usted es bienvenido. No lo vamos a criticar. Pero la regla para que usted esté aquí con nosotros es que tampoco nos critique. Entonces es una iglesia donde usted puede llegar a hacer lo que le da la gana y le dan una promesa. No lo vamos a criticar. Nadie lo va a señalar. Pero a cambio, usted tampoco nos va a señalar. O a cambio, usted no tiene que decir absolutamente nada de lo que vea. Y perdón lo que voy a mencionar. O sea, es un llamado bien atractivo. Si usted lo ve desde un punto de vista no como pastor, ¿ya? Luego sigo. Para el hindú, Cristo solo es uno de los muchos grandes maestros. Para el hindú no existe el pecado del cual debemos de cesar. Si yo le preguntara en el examen, ¿qué consideran los hindús como pecado? ¿Cuál sería su respuesta? Para el hindú no existe el pecado. Punto. No espero que me ponga más que eso. Para el hindú no existe el pecado. Y le perdono que voy a decir, le he dado un montón de preguntas de examen. Quizás no las voy a hacer así como literal se las he dicho, pero lo que le he dicho es lo que viene en el examen. Quiero que veamos esta comparación. Ya con esto nos vamos. Y le voy a pedir que esta tabla la aprenda porque también se la voy a desarrollar en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y los hindúes? Hablemos de Dios. Usted y yo sabemos que tenemos un Dios personal, espiritual, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo conocemos como Trinidad, ya lo tenemos más que hablar. Pero para los hindús, Dios es un Brahman. No tiene forma. Es abstracto, porque no olvide que es un nivel de pensamiento. Es eterno, no posee atributos. Toma forma en una Trinidad como millones de pequeños ¿qué? Dioses. Entonces le pregunté, para los cristianos tenemos un Dios único, manifestado en tres personas, un Dios trino. Y los hindúes dicen, mire, nuestro Dios, pues, nuestro Dios se puede manifestar en 3, en 5, en 10, en 15 o en millones de dioses. No es problema, es irrelevante para los hindúes. ¿Por qué? Porque no olvide que el Brahma, esa palabra, por favor, no la olviden porque el Brahma se lo voy a sacar más de una vez. Es un nivel de concepción de Dios, es lo superior. Los sacerdotes eran los brahmanes, pero había alcanzado un nivel de jerarquía tremendo, ¿ya? Entonces ellos dicen, para ustedes Dios, el Dios creador, está manifestado en tres personas. Para nosotros está manifestado en millones de dioses. Entonces no hay importancia en eso. Jesús. Los cristianos creemos que Cristo es el único Hijo de Dios engendrado, el Padre. Es el Dios al cual es un hombre sin pecado y murió por nuestra redención. Ya lo sabemos, pero quiero ver qué opinan los hindúes. Cristo es una de las muchas encarnaciones o hijos de Dios. Cristo no fue el Hijo de Dios. No fue más divino que otro hombre.
y no murió por los pecados de otro hombre. ¿Por qué no murió por los pecados de otro hombre? Porque en la religión hindú la palabra pecado no existe. Pregunto, para usted y para mí, ¿qué es pecado desde el punto de vista cristiano? Vamos a ver, quiero una opinión, vamos a ver. Ese es errar al blanco. Ok, errar al blanco, pero veámoslo, esa es la concepción que siempre se nos enseñó. Veámoslo de un punto de vista de un hombre errado. Se lo voy a poner pecado para mí. ¿Dónde se Saber manifestó el hacer, pecado? Cuando el hombre se saber hacer separó de lo Dios. bueno y no hacerlo. Ok, muy bien. Allá en el Edén, el pecado fue que el hombre se separó de Dios a causa de su desobediencia. ¿Ya? Y las consecuencias del pecado no son que usted se chocó el carro, no es que la batería no le arrancó, ¿ya? No, esa no es la consecuencia, sino la separación. No le dije por el hermano Saúl, no, tranquilo, ¿ya? La consecuencia es la separación de Dios. Esa es la consecuencia. Pero para los hindúes no hay separación de dioses, porque no existe pecado. Porque usted y yo podemos hacer todo lo que queremos, con la única condición que yo no lo voy a criticar a usted y usted no me va a criticar a mí. Pastor, ¿y cómo le llaman a ese sentimiento de culpa? Porque usted lo mencionaba antes, porque ellos tienen ese sentimiento de culpa sabiendo que ellos erraron, que cometieron un error. ¿Cómo le llaman a eso? O sea, mis errores, mi Investigando un dificultad. poquito, investigando un poquito, no le ponen el término de pecado. Al final, voy a subir un poquito. Lo que dijo este hombre. Permítame. Lo que dijo Magando. Para mí es una continua tortura el estar todavía tan lejano de él, de su creador, de quien, como bien conozco, controla todos los latidos de mi corazón. Yo soy su hijo y yo sé que son las perversas pasiones las que me alejan de él y no puedo separarme de ellas. Para usted y para mí, estar en paz con Dios lo es todo. Pero para ellos, el martirio constante es parte de su camino a salvación. Entonces, para mí no me gusta sentirme culpable con Dios. Cuando yo he hecho algo malo, como cualquiera de ustedes, yo pido perdón y trato de estar en paz con Dios. Y estoy bien. Pero para ellos, la culpa constante es una forma para alcanzar, en este caso, un nivel de superioridad. No olvides que más que alcanzar el perdón, ellos lo que buscan alcanzar es un nivel o un grado de superioridad en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su, utiliza este término, forma de pensar, forma de meditar, forma de ver la vida. ¿Ya? Es un tema bastante profundo. Entonces ellos se golpean así como lo hacía Pablito. No. Hasta donde yo leí un poquito, ellos no se automutilan ni nada por el estilo, pero sí se autoculpan. Y la meditación Les ayuda para sanar esos errores, para acercarse más a Dios nuevamente, okay. A su Dios, al pecado. verdadero. Pecado es el orgullo, la rebelión que separa al hombre de Dios, es lo que habíamos hablado. Cae en las normas que Dios ha establecido con su palabra a los hombres. El pecado debe ser castigado y su consecuencia es la muerte y la separación de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero para los hindúes, lo bueno y lo malo es lo mismo. Son términos relativos. Todo el que ayude es bueno. Y el que obstaculiza es una falta. El hombre no puede ayudar tropezando en esos obstáculos. Yo sé que me esfuerzo, en tener conocimiento a mí mismo. Si no puedo tener éxito en esta vida, puedo probarlo en una nueva vida reencarnando. O sea, algo así como, si yo la regué aquí, tengo otra oportunidad, hombre. ¿Y cuál es la oportunidad que tengo? Reencarnando. Entonces, para ellos lo bueno y lo malo es relativo. Entonces, se lo aseguro y se lo garantizo. Este cuadro viene. Ya este cuadro viene. Táchelo, anótelo. No quiero que se aprenda el tema del cuadro desde el punto de vista cristiano. Yo le voy a preguntar el pecado para los hindúes, ¿qué es? Y quiero lo que dice ese cuadro. No textual, pero quiero que usted me lo entienda, que para los hindúes lo bueno y lo malo es relativo, es igual. ¿Ya? Si yo me equivoco ahorita, yo tengo otra oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad que tengo? Voy a reencarnar de nuevo. Y en lo último,
la salvación. El hombre es perdonado por el sacrificio de la muerte y la resurrección de Cristo. Es lo que creemos nosotros, ¿ya? Pero en el caso de los hindúes, el hombre es perdonado mediante la devoción, la meditación y las buenas obras. Es lo que mencionamos allá, se recuerda. En la página, también viene en el examen. ¿Cómo el hombre es salvo? Permítame. Es la 68, pasta. Okay, la 68. Sí, Gracias. ahí está, arriba, arriba. Ahí está. Ahí no se pierde. Permítame. Esta es ahora. Ahí está. Ve. Ahí está subrayado. Abajo de la imagen de Chiva. Subrayela, márquela. Y si nota, es lo mismo que dice el cuadro. Es lo mismo que dice el cuadro. Pregunta de examen. Entonces le voy a pedir que se aprenda ese cuadro. No quiero que se lo aprenda de memoria. A mí no me gusta que la gente se aprenda las cosas de memoria, sino que puedan entenderlo y digerirlo. ¿Ya? Entonces, la salvación para los creyentes es Cristo. Para ellos es, para ser salvos, pero no saben ni de qué van a ser salvos, porque ellos no creen en el infierno. Ellos creen que el infierno se vive acá cuando tú tomas malas decisiones o cometes malas acciones y reencarnas en seres inferiores. Una mujer es un ser inferior, lo decía mi hermano Saúl, creo yo. Una mujer es un ser inferior, ¿ya? Como ellos tienen jerarquía, ellos todavía manejan algo llamado esclavitud. Ellos todavía en su cultura manejan la esclavitud. Los niños son seres inferiores en esa cultura. Y así, pues, una cultura muy extraña. Y curiosamente, Pastor, hola. una pregunta, entendiendo sobre la salvación y todo eso y lo del pecado, pero y para ellos, ¿cuál es cuál es el origen? O sea, ¿cuál es el origen de de la creación para ellos? Es el, Si está basado en una reencarnación, ¿cuál es el origen para ellos? ¿Por qué? Porque ellos entienden, y yo creo que eso lo entiendo yo. ¿Dónde comenzó todo para ellos? Y ellos dicen, mire, hay una infinidad de dioses y todos esos dioses se han reencarnado en nosotros, los seres humanos. ¿Ya? Entonces, por eso es que estamos reencarnándonos constantemente con la finalidad de terminar convirtiéndonos en Brahman, que son seres superiores, sinónimo de dioses. Por eso, Ahora, por la para usted razón. y para mí, la salvación, cielo nuevo y tierra nueva. O sea, eso creo que lo tenemos claro. Pero para ellos es lo que hablamos al inicio de la clase y lo hablamos la semana pasada. Es lo que ellos hablan como ¿cómo se llama? El nirvana. Un nivel, utiliza este término, un nivel de conciencia superior a cualquier nivel de conciencia en cuanto a eso. A meditación trascendental, llamémosla así. ¿Ya? No pasa lo que La interrogante sería que antes de llegar a ese nivel del nirvana, ¿qué personajes eran pues tan naturales? O sea, ¿de dónde es el el inicio, inicio? sería el inicio. O sea, ¿de dónde sacan? Vaya, nosotros el inicio es la creación, donde Dios Ok, creó los ok. cielos y la tierra. El inicio de ellos, ¿de dónde sale? Porque ellos si están reencarnando es porque ya son alguien, pues, y vuelven y mueren y todo. Pero el inicio original de ellos es lo que Pues está preguntando ahí, está Peter. en el primer libro que fue dado por medio de los padres, ¿te acordás lo que decía el pastor? Que fue 2000 años antes de Cristo. Empezó Aquí está esto el inicio. en el primer libro, en el que se Ah, llama Vedas. No, no, ese correcto. es el segundo. Orígenes del hinduismo. Página 63. El Sí, hinduismo alcanza importancia en el año 2000 antes de Cristo. Había un grupo llamado arios que en ese momento era un pueblo muy avanzado. No olvide que todo esto fue en la India, eso jamás lo olvide. Página 62, 63, perdón, ahí está el origen de todo. Ellos eran un pueblo muy avanzado para su momento. Llegaron a un valle que le llamaban Valle Indio. Los arios llevaron su religión consigo. Era una religión cualquiera. Era una religión que tenía himnos, plegarias, cantos. Y todo eso fue escrito en una literatura. Y esa literatura terminó siendo los Vedas, que revelaba la sabiduría y los manuscritos sagrados que luego se convirtieron para el hindú como la Biblia cristiana. Ahora bien, esta parte es la que dice, muchos dioses
propagaron la página de los Vedas. Literalmente son una infinidad de dioses. Entonces, ¿dónde? Yo creo que le estoy entendiendo. ¿Dónde nace el hinduismo? En una religión cualquiera. Un grupo de personas llamado arios. Un día comenzaron a expandirse. Y comenzaron a escribir sus ideas. Pastor, la idea es, para nosotros, el origen de nosotros es en el huerto del Edén, Adán y Eva. Correcto. Ahí Dios creó al hombre. Okay, Entonces, okay. ¿cómo ellos es que ¿Cómo se han explican creado? eso ellos? No tienen. Ajá. No tienen No tienen un concepto de creación porque ellos prácticamente lo están sacando de lo Sí de los tienen un arios. concepto de creación. Ellos creen que existió un Big Bang y que de allí salieron los millones de dioses y que existió lo mismo que piensan la mayoría de religiones, que existió un Big Bang y eso lo pueden ver en el documental que sacó Morgan Freeman. Ajá. Es Ahí cierto. lo vi yo cuando le preguntaron a uno de estos sacerdotes hindú. Sí, es cierto. La mayoría, bueno, todas las religiones, a excepción del catolicismo y el cristianismo, creen en la teoría del Big Bang. Ok, si alguien me puede compartir ese documental, sí me gustaría verlo, no lo he visto. Es esta, ya le digo. Buscando a Jesús, algo así se llama. Es una serie que apareció en Nat Geo. En Disney Channel está todo, pero en Disney Plus. Pues no alcanzo a eso todavía. Ahí le pasamos la cuenta, no se preocupe. Ahorita le pasan el password. Entonces, pero fíjese que es curioso. Ahora, le voy a aclarar, como esto es una generalidad, sería interesante ese libro Veda y el otro Upanishad, poderlo tener en castellano y revisarlo, porque puede ser, ahí sí voy a especular, que ahí podamos, voy a dejar de compartir pantalla para ir cerrando. Puede ser, mi hermano Reinaldo, que en ese libro aparezca el origen de todo, según ellos, aclaro, según ellos. Entonces yo solamente le he compartido imagen y le he compartido generalidades del camino de ellos hacia la salvación. Insisto, así como esos tienen una infinidad de enseñanzas que quizás nunca las vamos a entender, nunca las vamos a saber, solamente viviendo en los zapatos de ellos, vamos a poder introducirnos a las enseñanzas de ellos. Entonces, si fuese posible, esto ya es una especulación mía, se pudiese conseguir esos libros en versión castellana y tenerla como parte del material académico, sería buenísimo. Porque el hinduismo no es una religión de 20 personas. El hinduismo es una religión de millones de personas. ¿Ya? Entonces, para entender usted a un hindú, tendría que leer su manuscrito de fe, llamémosle así. Y son dos. El Veda, que fue el libro original, los primeros manuscritos, y luego está el Upanishad, que en este caso parece que fue una reforma o un hinduismo para el pueblo, o sea, algo más práctico, más digerible. Me voy a atrever a especular. El Veda parecía que era un tema demasiado elevado y el Upanishad era un tema más digerible, perdón, para la comunidad, ¿ya? Entonces, hermano Pedro sí le quedó en deuda. En cuanto a eso, ¿dónde fue el origen? Pues mis hermanos nos compartían eso, el tema de la teoría del Big Bang. Insisto, no he visto el documental, pero sí le quedó en deuda. Entonces, si pudiésemos conseguir esos libros, aquí nunca los conseguiría yo jamás. Ustedes creo que tendrían mayor acceso de buscar una plataforma donde poderlos comprar y que se los lleven ahí. Insisto, como modo académico, ya, como modo académico. No vaya de repente usted, pastor, mire, tengo un cuarto y he levantado un montón de dioses ahí, ¿ya? Entonces, no, se me puede salir de control el asunto, ¿ya? Entonces, esto viene para el examen. Cierro con esto. El examen viene tranquilo, no se preocupe. 5 preguntas. Hola. No. Solo 5. Solo 5 preguntas anoté, pastor. Hola. Solo 5 preguntas anoté. Son las que ha dicho. No ha dicho más. Sí, pero lo otro viene de la teología de la prosperidad, no se lo olvide. La teología de la prosperidad es bien fácil. Pero no ponga de falso y verdadero que nos confundimos. No, hoy todas son abiertas, no se preocupe, todas son abiertas, ¿ya? Y por favor, aprendan ese cuadro se lo voy a pedir. O sea, me refiero a que explique, por ejemplo, el pecado según los hindúes. Explique Dios, creador según los hindúes. Eso no se lo voy a perdonar. Entonces, no quiero que eso lo aprenda en memoria, pero por favor tampoco me vaya a poner una palabra y crea que esa es la respuesta. No, dele, porque yo puedo decir explique.
Porque hay algunos que solo me ponen, y estoy seguro que no va a poner, para los hindúes Dios es muchos dioses. No, lo siento, se la tomo como mala. Explíqueme, ¿por qué creen? ¿Ya? Entonces, ahí los dejo, van a salir súper bien, yo espero que salgan bien. Sugerencia, traten de hacer el examen todos el día que les corresponde. ¿Ya? De sugerencia. Porque si lo hacen otro día, el día que les corresponde, yo los califico. ¿Ya? Pastor, hay una cosa, yo no voy a poder, yo no voy a estar el martes aquí, presencial. Y no puedas pedir lo que se lo haga en línea a usted. No, no he pedido aún porque hasta hoy me di cuenta que tengo que salir. Debería de pedirlo. O sea, para que lo hagan. Lo que pasa es que, bueno, cuando usted lo hace presencial, lo hace en el momento, lo califico yo, pero quitemos que lo califico yo. Eso es lo de menos. Porque la hermana también, que María Consuelo tiene toda la capacidad de calificar. El problema es el siguiente, que si usted ya lo hace diferido, ya no es el mismo examen. ¿Ya? Y ahí sí sale. Hoy en el examen anterior sí me di cuenta que salieron varios afectados, porque ya no es el mismo examen. El examen pareciese que sube la intensidad. Entonces, trate de hacerlo. Y en el caso de mi hermano Reinaldo, pida, exponga su caso que va a estar fuera de la ciudad y pida hacerlo en línea. Ahí no sé, un espacio que tenga, pues lo hace en línea, ¿ya?